Hola y bienvenidos a este taller de los Undefined, donde vamos a ver una pequeña introducción a React. Y primero, ¿qué es React? Para esto nos vamos a ir a Google y nos vamos a poner aquí React. Y como pueden ver, el primer resultado que tenemos es el que nos manda la página oficial, que es de lo de la documentación. Siempre está una duda de si es framework o biblioteca. Pues hasta la misma documentación lo dice, es una biblioteca para crear interfaces. No es un framework como tal, porque no tiene todas las funcionalidades que podría tener un framework desde que lo instalas, o sea, ya de forma nativa. Esta diferencia principalmente es porque, por ejemplo, en Angular tiene su router y ya tiene todas las demás cosas que tú necesitas para crear una aplicación. Pero con React no pasa esto. Si tú quieres crear más cosas con React, quieres crear más aplicaciones un poco más complejas, tú tienes que ir buscando las librerías, las bibliotecas e ir viendo pues cuál es la que te va a solucionar el problema que en ese momento tengas. Por eso React como tal no es un framework. Tú puedes convertirlo en uno con todos los aditamentos que tú le puedes poner. Esta biblioteca fue creada por Facebook y bueno, realmente su sintaxis es muy similar a estar escribiendo JavaScript nativo, combinado ahí con un poquito de HTML, con una sintaxis que se llama JSX. La documentación, la verdad, es muy buena. Aquí pueden encontrar bastantes cosas de lo que ustedes van a necesitar. Normalmente van a encontrar muchas cosas con lo que son clases y todo lo demás, pero en este taller lo vamos a ver con lo que es lo más actual, que es con componentes funcionales, no vamos a ver clases. Entonces, para crear una aplicación de React, vamos aquí a lo que es la documentación. Y tenemos aquí varias partes que nos da la misma documentación, como la prueba, aprende React, mantente informado, etcétera. La que nos interesa en este momento es esta de acá, la que dice crea una nueva aplicación React. Y como pueden ver, aquí nos va explicando qué es lo que podemos hacer y todo este tipo de cosas que para los que nos podría servir una aplicación. Pero lo que de verdad nos va a crear una aplicación es esto que se llama Create React App. Bien, como les decía, tenemos aquí lo que es Create React App. Para esto, ustedes ya deben de saber, pues, qué es Node, qué es NPM, porque es algo que no me voy a parar a explicar. Pero, eh, lo que vamos a utilizar nosotros es este comando que se llama npx, Create React App, y le vamos a dar el nombre de la aplicación que se va a llamar MyApp, en el caso del ejemplo. NPX es algo que ya viene con NPM cuando instalas Node. Entonces, si tú tienes Node instalado, ya deberías tenerlo por defecto. Para esto vamos a abrir una terminal. En este caso yo uso Git Bash. Y vamos a mover al escritorio. Y la voy a hacer más grande. Aquí es donde vamos a escribir npx create react app. Esta es una forma de usarlo sin instalar Create React App de forma global en nuestro sistema. Y aquí van a poner, por ejemplo, My App. Dan Enter. Y bueno, esto va a tardar un poquito, tarda unos minutos. Y ya después cuando terminen va a aparecer aquí todo de que se agregaron dependencias, que se creó un repositorio de Git, no un repositorio, sí, un repositorio de Git. Y bueno, todo lo necesario para que una aplicación de React funcione. React por default viene ya configurado con Webpack y este prácticamente es su bundler, pero nosotros no lo vamos a ver tampoco ahorita porque lleva un poco más de configuración y es más tiempo de lo que podría tomar solamente explicar solamente Webpack para compilar una aplicación de React. Ok, en lo que esperamos en esto, yo ya tenía preparada otra aplicación, así que voy a abrir otra terminal que tengo aquí en el escritorio, porque esto depende de en instalarse de varias cosas, la velocidad de tu internet, la velocidad de tu escritura de disco, también obviamente la conexión con el servidor y todo lo demás, entonces puede variar muchísimo y en ocasiones puede tardar, no sé, 5 minutos, y en ocasiones te puede tardar 15, 20 minutos, dependiendo de todo este tipo de cosas. Entonces yo acá ya tengo una que se llama, voy a revisar,
Ay, no, es que aquí no es en desktop. Aquí tengo ls, que se llama taller React. Y aquí lo voy a abrir con code punto para Visual Studio Code. Como pueden ver, aquí ya me marca lo que es la rama master. Como les digo, ya viene por defecto con un repositorio de Git. Lo abro y ahora nomás es esperar a que se ejecute el Visual Studio Code. Y una vez que ya terminó de ejecutarse lo que ustedes pusieron con el Create React App para que se crea la aplicación y abren esto en su editor de texto, esto es lo que van a tener. Parece el README con todas las instrucciones de cómo iniciar el proyecto, el package.json, que bueno, aquí como pueden ver tiene un montón de dependencias, tiene ya unos scripts para iniciar la aplicación, para hacer el build, para hacer testing, para eject, es para prácticamente exponer un montón de archivos que tiene de configuración, por si ustedes quieren hacer alguna configuración más personalizada, por si quieren eliminar dependencias o agregar algunos cambios en las dependencias que ya tiene React por dentro por defecto. Y bueno, tienen todo esto y aquí está lo que son los archivos que van a venir desde el inicio en la aplicación. Que bueno, es un archivo de CSS, los app.js, los test, pero ahorita vamos a ver un poquito más a detalle. Y bueno, para crear una aplicación, para correr la aplicación, lo primero que hacemos es abrir nuestro terminal. Ay. Oh my god, ¿por qué está muriendo esto? Ok. Y ya que tenemos la terminal abierta, tenemos que estar sobre el proyecto en la carpeta de nuestro proyecto. Aquí ya solo hacemos npm start. Y esperamos a que obviamente se compile y todo este tipo de cosas y ya nos corra el navegador con la aplicación de React. Y como pueden ver, aquí ya tenemos pues una aplicación de React corriendo que nomás dice que si queremos hacer algún cambio, editamos el archivo que está en la carpeta de CRC llamado app.js, guardamos y hacemos el reload. Muy bien, entonces ahora ya que tenemos esto, vamos a poner esto por aquí y esto por acá. Voy a cerrar esto y nos vamos a mover al archivo que nos dice que es el app.js. Voy a cerrar esto. Y, por ejemplo, aquí nos vamos a editar este párrafo. Y vamos a poner el típico de hola mundo. Ahí, hola mundo. Entonces, se recarga la aplicación. Y aquí también el navegador se está recargando. Y ya dice hola mundo. Entonces, esta es la forma más fácil de crear una aplicación con React. Si tú quieres complicártela más, es cuando tú puedes aprender Webpack y todo esto. Y ya tú sabrás qué tipo de configuración le quieres hacer. Pero bueno, esto ya lleva un poco más de estudio, más que de Webpack, que de React. Entonces, voy a arreglar esto. Entonces, lo que sigue es que vamos a aprender a crear lo que son, pues prácticamente los componentes. Nosotros aquí tenemos lo que se le llama el componente funcional. Este componente funcional se le llama así porque son directamente una función que regresa un marcado, que esto es lo de JavaScript prácticamente, y con HTML dentro. Esta es la sintaxis especial que usa React. Y si yo quisiera modificar, obviamente, lo que tiene esto, tendría que borrarlo. Digamos que quiero quitar todo y quiero regresar solamente un div. Y que diga lo mismo de hola. Lo guardo, recargo y aquí yo ya tengo el hola. Hay una cosa bien importante al momento de hacer esto. Cuando hacemos un return, tenemos que retornar solo un elemento. Si yo hago aquí y pongo otro P, y ya le pongo así lo que sea, me lo marca en rojo y aquí también la aplicación ya falla en compilar. Y esto dice que porque
simplemente hay más elementos de los que deberían dentro de lo que está regresando el JSX. Entonces, siempre hay que poner un elemento. Pero si tú quieres, por ejemplo, regresar varias cosas, pero no quieres que esté dentro de un div, lo que puedes hacer es borrar esto, y esto se llaman fragments en React. Estos simplemente son un contenedor, pero no regresan realmente un marcado como tal en estas etiquetas. Por ejemplo, si yo pongo esto y me voy a inspeccionar elementos, voy para acá y aquí tenemos el ID root, tengo el hola. Y si lo regreso como tenía los divs, aquí ya tengo los divs. Bueno, tengo un div y adentro está el hola. Entonces, eso es la diferencia entre ponerlo de una u otra forma. Aparte, como ahorita pudieron ver, si yo quiero escribir algún marcado, como por ejemplo otro párrafo, no me sale como si fuera en HTML que me hace el autocompletado. Eso es porque estoy en un archivo que es de JS. Pero si yo lo cambio y le pongo una extensión de JSX, hasta pueden ver que el símbolo cambia y tiene un símbolo de React. Y ahora dice que no encuentra el app.jsx. Eso es porque dentro de la configuración de Webpack, eso es lo que está buscando, un archivo .js. Pero esto nomás se los quiero explicar así. Si yo pongo la P, ya me da el marcado, ya me da aquí todo lo que yo puedo agregar, que si picture, param y todo lo demás. O si pongo un div, ya puedo ponerlo aquí. Esta es la única diferencia que tiene realmente un archivo JS contra uno JSX. El JSX te va a dar ese autocompletado del marcado, pero de ahí en fuera no hay ninguna otra cosa extra que hagan. Entonces lo voy a poner otra vez como JS para que vuelva a funcionar. Y listo. Ahora, lo que vamos a ver ya es un poquito más sobre la parte de... de cómo consumir una API con React. Es bastante sencillo. Y por ejemplo, nosotros lo que vamos a hacer aquí va a ser usar el fetch. Vamos aquí a poner una constante que tengamos aquí lo que es la data. No, espérense. Les tengo que explicar primero lo que son los hooks. En React tenemos lo que son los hooks, que es prácticamente todo lo que le da esta interactividad a los componentes. Pero ¿qué es un componente? Un componente es estas piezas de código que nosotros podemos encapsular para que hagan una tarea en específico. Por ejemplo, si esto podría ser un contador, un botón, un tablero, lo que sea. Entonces, para esto, de lo que son los componentes, lo que hacemos aquí es poner import. Abrimos llaves from React. Y aquí nosotros vamos a poner lo que es, por ejemplo, un use state. El use state se refiere a lo que tiene el estado de la aplicación, mejor dicho, los datos del componente, por así decirlo, que tenga una lista, que tenga algún formulario, que tenga algún contador, lo que sea. Aquí es donde lo va a almacenar y por medio de este hook es donde nosotros vamos a hacer todo lo de modificarlo y pues bueno, todo lo que sea necesario para estar haciendo que la información de nuestro componente cambie. Y esto se define de una manera. Por ejemplo, ponemos const. Le ponemos aquí state. Set state. Que esto es más una convención que una regla. Yo aquí podría poner, no sé, ASD. Y luego dejarlo así y va a funcionar. Esto haciendo referencia a que es el estado y esto a que es una función que nos va a regresar el hook para modificar el estado. Pero bueno, dejémoslo como es la convención. Y luego vamos aquí a poner el use state.
Y aquí es donde nosotros vamos a indicar el estado inicial de la aplicación. Si ponemos aquí encima lo que es el mouse, nos va a dar lo que es el autocompletado, que nos dice que es el use state. Y simplemente nosotros le podemos dar el initial state y esto nos va a regresar un array donde nosotros tenemos pues prácticamente información y lo que tenemos es un dispatch que lo que se encarga es de modificar el estado de la aplicación. Y aquí nosotros podemos indicar qué es lo que va a tener al inicio. Por ejemplo, yo quiero que al inicio tenga un 1. Y yo si quiero renderizarlo, simplemente abro llaves. Y, no. Si quiero renderizarlo, por ejemplo, es aquí, abro llaves, pongo el state. Y ya tengo un 1. Si yo cambio el estado acá y le pongo un 10, pues ya tengo un 10 ahora. Entonces, si lo quisiera modificar, vamos a hacer uso de esta función. Vamos a poner aquí un botón. Aquí un botón. Y nomás le voy a poner aquí clic. Y le voy a poner que, por ejemplo, que cuando yo le dé clic, va a ejecutar esta función llamada setState. Por ejemplo, aquí tengo muchos eventos de React. Tengo como el abort, on out click, on before input, etcétera, etcétera. O sea, como pueden ver, hay muchísimos eventos que tiene React. El más usado, y lo más seguro el que más van a ver, van a ser el on click. Y on click lo que hace es recibir una función y ejecutar esa función. Entonces lo que vamos a hacer aquí es tener esta función y decirle que lo que va a ejecutar es el setState. Y le vamos a decir que lo que va a hacer es al state que ya tiene, le va a sumar 1. Digamos de esta forma. Entonces ya tengo el botón. Si le doy clic, ya está yendo y está modificando el estado. Y lo contrario, si yo quisiera modificarlo, pero decrementarlo, entonces pondría state -1. Y aquí le vamos a poner más. Aquí menos. Entonces si yo aquí hago un más, ya tengo un menos. Si recargo la página, el estado se reinicia. Y bueno, esto sería prácticamente la forma en la que pueden usar setState. También otra forma que se les podría ocurrir es esto. Pero, como pueden ver, no sirve. ¿Esto por qué pasa? Porque cuando hacemos esto, estamos mutando directamente o queriendo mutar directamente el estado. Cuando en React no debe de ser así. En React lo que debe pasar es que siempre el estado va a permanecer como estaba y vamos a crear un nuevo estado a partir de este. O sea, es decir, la información que ya tenemos no la vamos a modificar, sino que es como si la copiáramos toda y la volviéramos a... Le agregamos los cambios que nosotros le queremos hacer y la sustituimos por la que estaba antes. Entonces, si nosotros queremos hacer este cambio, tiene que ser el state +1. Y ahora ya funciona otra vez. Otra cosa que tenemos es otro hook llamado useEffect. useEffect lo que sirve, o mejor dicho, lo que hace es que los efectos son prácticamente que la aplicación o en el componente suceda algo según ciertas condiciones o que provoque un cambio en el componente. Este useEffect lo que prácticamente normalmente van a verlo más usado es como en todo este llamado de APIs. Entonces, si yo hago esto de useEffect, que se usa de esta forma, recibe una función que aquí está diciéndole que recibe un efecto, que esto va a ser un callback, y luego recibe la lista de dependencias. Es decir, aquí recibe una función y esto es lo que vamos a ejecutar. Lo de la lista de dependencias ahorita lo vemos. Lo que vamos a hacer es decirle que cuando cargue el componente va a ejecutar esto. Pero
Aquí es cuando tienes que comprender un poquito de cómo funciona React en cuanto a la parte de funcionamiento de componentes. Digamos que lo que hace React es que primero monta el componente. ¿Y qué es montar el componente? Como que prepararlo, dejarlo listo, como para que, ok, esto es lo que se va a renderizar. Y después de que hace eso, viene y ejecuta los efectos. Es decir, primero hace toda esta parte, luego ejecuta esto y ya después de ahí hace todo lo que siga. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que cuando pues, suceda esto, nosotros le vamos a decir que nos cambie el estado y... ¿qué dice? Ok. Bueno, que nos cambie el estado y lo ponga en un +5. Pero ahorita me está marcando esto en amarillo. Seguramente... Ahorita no me dice por qué el inter. Pero bueno. Si hago esto... Si se fijan, está ejecutándose infinitamente. Entonces, esto es parte de lo de la lista de dependencias. Si yo no le pongo nada, significa que el estado va a estar ahí hasta el infinito. Y que por cierto puede trabarme la computadora. Entonces mejor lo detengo. Y voy a cerrar esto. Esta lista de dependencias es lo que le indica cuántas veces se va a estar ejecutando este efecto. Y esto normalmente es la primera vez, que es después de que se monta el componente. Pero si nosotros no indicamos lo que les digo, la lista de dependencias, pues lo va a hacer una vez y otra y otra y otra y otra todo el tiempo. Lo más normal es que nosotros indiquemos un array vacío diciéndole ejecútate una vez y no importa qué cambie, tú ya no te vas a volver a ejecutar. Y ahora si ejecuto otra vez npm start, si se fijan, ahora en vez de iniciar con el estado en 10, estoy iniciando el estado en 5. ¿Por qué? Porque lo primero que hace es renderizar todo esto y ya después de que lo termina, viene a ejecutar esto. Entonces el estado cambia y esto se vuelve a renderizar. Y entonces esto es lo que lo va haciendo que cambie. Pero pasa tan rápido que pues obviamente no puedo como que mostrarlo así como pasa en el momento exacto aquí en el navegador. Pero bueno, aquí es como que lo más normalito que van a encontrar. Vámonos a la parte de cómo consumirías una API, que es donde comento que es más normal que se va a usar el use effect. Por aquí yo tengo una API que creé que se llama Kittygram. Es una API que hice de gatitos, por así decirlo, como un estilo Instagram. Entonces, esta es la API que vamos a consumir. Y es muy fácil, nomás vamos a usar lo que es el fetch, lo que ya tiene JavaScript por defecto. Y aquí es donde vamos a ver otra pequeña cosa. Lo normal es que nosotros haríamos aquí al estilo const data, o bueno, vamos a hacerlo como const response, igual a fetch kittygram. Y aquí, pues como les digo, ya sabes de JavaScript, lo más normal es que nosotros aquí pondremos un await, pero no podemos usar el await si no tiene la async. Y aquí es donde va a haber un detalle. Si yo pongo el async, me dice que no lo puedo poner aquí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos los efectos, esperan que sea una función como tal. No puede ser cualquier cosa lo que nosotros le podemos regresar. No le podemos regresar una promesa, que es lo que se regresa cuando nosotros declaramos una función como asíncrona. Entonces, lo que podemos hacer es encapsular esto dentro de una función, aquí, y le ponemos aquí fetch data. Y aquí es donde sí vamos a poner ahora esto de const response await fetch. Y aquí es donde la vamos a llamar fetch data.
Y una vez que tengamos esto, vamos a hacer lo de const data y vamos a poner response.json. Y aquí vamos a poner también el await. Y aquí vamos a hacer un console.log de data. Muy bien, entonces, explicando de nuevo qué es lo que va a pasar. Va a venir React, va a montar el componente, va a ejecutar todo esto, lo va a renderizar y cuando termine de hacerlo, va a venir a ejecutar el efecto, que en este caso es declarar esta función aquí y la va a ejecutar. Y ya cuando nosotros ejecutemos esta función, va a ir a la API, va a traer la respuesta, luego la respuesta va a extraer los datos y vamos a hacer un log de esta data en nuestra consola. Entonces aquí ya lo tengo. Y la consola está aquí. Y aquí me regreso un objeto. Y como pueden ver, tengo los post, user, que les digo, esta es una aplicación que hice, una API que hice muy sencilla para un curso. Y aquí ya tengo toda la información de los gatitos, de su foto, de dónde fue y todo lo demás. Y esta es la forma en la que vamos a consumir APIs normalmente en React. ¿Y cómo vamos a renderizar toda esta información? Bueno, pues ya teniendo esto, lo que vamos a hacer es almacenarla en el estado. Y aquí es donde lo voy a cambiar. No, de hecho este estado se va a quedar. Les voy a enseñar de una vez esto. Podemos tener varios estados en un mismo componente. Digamos aquí, cats, set cats. Y le ponemos un use state. ¿Y qué es lo que nos manda la API? Nos manda un objeto, pero solo nos interesan los posts. Entonces, esto es un array. Le vamos a dar un valor inicial de un array vacío y ahorita les voy a explicar por qué. Y cuando ya tengamos esto, lo que vamos a hacer es hacer un set cats de data.post. Aquí ya se ejecutó, pero nosotros no podemos ver qué es lo que está pasando. Voy a hacer esto más grande y tenemos una extensión en Chrome que se llaman las React DevTools. Que esto, ustedes la pueden encontrar aquí, React Developer Tools. Esta es una extensión que normalmente van a instalar aquí en Chrome para poder hacer debugging de la aplicación, ver los componentes y todo lo demás. Y esto se les va a poner aquí en, no sé cómo se llama esta barra de la consola. Y pueden ver esto que se llama Components. Entonces van a ver esto y aquí ustedes pueden inspeccionar la aplicación de React, que es muy diferente a inspeccionarla con esto del HTML. Vamos aquí y como pueden ver aquí tenemos el estado, que es con el de 10, que de hecho yo si lo cambiara acá creo también me cambia aquí. Tenemos el efecto, tenemos el estado y aquí tenemos la información que nos trajimos de la API en nuestro estado. Y ahora, ¿cómo vamos a renderizar esta información ya que la tenemos? Pues vamos, por ejemplo, a ir aquí y vamos a poner cats.length mayor a 0. Entonces, lo que nos va a hacer es un cats.map y aquí vamos a recibir un gato y vamos a regresar lo que es el marcado, que vamos a poner que va a ser un div, div con un párrafo. Y si nos vamos por acá, tenemos que lo que es el username. Entonces, para acceder a él, vamos a poner aquí cat.username. Y esto se supone que nos va a, primero, revisar que nuestro array tenga más de 0 elementos. Y si esto se cumple, es que nos va a hacer un map donde va a retornar este marcado. Cuando nosotros queremos meter lógica dentro de esto de
de lo que retorna nuestra función, lo vamos a tener que hacer entre estas llaves. Pero tú también podrías sacar esto en otra función. Y ahorita te voy a mostrar cómo, por si lo quieres hacer. Entonces aquí damos guardar. Y ya tenemos aquí a todos, que son Thurston Waffles, Venus, Grumpy, Hamilton, Nala, Cooper y Shironeko, que son gatitos de internet. Y si tú quisieras hacerlo un poquito más limpio, porque esto no te gusta mucho, no quieres tener combinado el marcado con la lógica, lo que puedes venir a hacer es poner acá y poner render cats. Y esto, digamos, es una función de esta forma. Y vamos a hacer prácticamente lo mismo aquí y vamos a poner un return. Bueno, vamos a poner cat.length. Aquí. No, if cats.length mayor a 0. Y vamos a poner que nos retorne. Me estoy confundiendo aquí. Ok, no, esto no era así. No, sí, es así. Aquí está. Bueno, vamos a poner un return de esta forma. Y se me está olvidando cerrar esto de aquí. Y vamos a intentarlo. Y esto ya debería funcionar. Y esto lo puedo borrar y poner aquí render cats. Le ejecuto. Y si hago esto, pues tengo el mismo resultado. Pero en caso de que yo quitara esto, ya no me regresa nada. Pero ¿por qué fue importante tener esto aquí? O sea, ¿por qué no lo dejo de esta forma? Si lo dejo de esta forma, el valor de mi estado es null. Y por lo tanto, si es null, no puedo hacer este tipo de comparaciones. De si punto length y todo lo demás. Tendría que hacer una comparación extra de si el estado es diferente a null. Pues ahora sí que me revise la longitud del array del estado. Entonces, por eso es importante inicializar siempre con algún valor en el estado o siempre validar qué es lo que estamos haciendo. Porque esto, aunque nosotros lo tengamos que se va a llenar hasta después de que llame la API, cuando React llegue aquí, va a intentar renderizarlo y va a querer ejecutar esta lógica que nosotros tengamos acá arriba. Entonces, así ya es como funciona. Pero, si tú quieres crear muchos gatos y te parece como que esto no queda muy bien, aquí es donde nosotros ya entramos a usar lo que son los componentes. Y los componentes, como te digo, es simplemente como una plantilla que también podría tener toda esta información que es como que repetitiva. Y nosotros ya la reutilizamos para poder hacer muchas iteraciones de lo mismo, para tener muchos objetos iguales. Por ejemplo, todos los artículos que te salen en un e-commerce los podrías dividir en componentes porque todos tienen su imagen, su precio, su calificación y eso sería como una plantilla donde tú nomás le vas a meter información y según esta información que tú le des son todas las veces que lo vas a repetir en el renderizado. Para crear componentes los creamos aquí en la carpeta de src y en cuanto a cómo organizar tus carpetas, no hay una regla. No es como, podría ser como en Angular, que tiene todo una forma en la que tú debes organizar tus componentes y de cómo están organizados, sino que en React es un poquito más libre en ese sentido, pero lo más normal es que te vas a encontrar con una carpeta que se llame Components. Y en esta carpeta Components lo que puedes poner es, digamos, un cat.jsx. Y aquí lo que vamos a hacer es un pequeño boilerplate que tiene React, que es lo que nosotros lo debemos tener normalmente en todos nuestros componentes, que es un import React
from React para tener trabajando React en este archivo de JavaScript. En versiones más actuales se supone que han intentado eliminar esto, pero yo lo he probado y no me ha funcionado muy bien. Me sigue pidiendo que siempre importe React totalmente, entonces por eso lo enseño de esta forma. Y aquí vamos a hacer lo que es una función que puede tener cualquier nombre, pero mi recomendación y la convención es que se llame igual que el archivo. Y aquí tenemos lo que es cat. Y aquí ya nomás lo vamos a exportar. Export default. Cat. Entonces, esto es una forma. Y aquí vamos a poner su return. Y le vamos a decir que nos regrese un div que diga gato. Entonces, ya teniendo esto, si regresamos acá a nuestra aplicación, ¿cómo nos vamos a traer todo este componente? Pues es bastante sencillo. Hacemos import cat from components y nos traemos el que se llama cat. Una cosa que también debes notar, es importante que se llame el componente que tú estás trayéndote con mayúscula. ¿Por qué? Porque con esto es lo que va a hacer que React reconozca que es un componente y que no sea una variable o algo por el estilo. Por eso es importante la mayúscula y que normalmente en React se usa lo que es Pascal case, que es como de cat with ears, no sé, gato con orejas. Y no se usa tanto lo que es el camel case para nombrar componentes. Para nombrar componentes siempre Pascal case. Hay otras convenciones, pero la Pascal case es la que ya me he encontrado más como que el estándar que se usa dentro de lo que es la comunidad. Y para usarlo, lo que vamos a hacer prácticamente va a ser lo mismo. Teniendo un array, lo que nosotros vamos a hacer es que con ese array vamos a renderizar todo. Que de hecho esto lo voy a dejar aquí. Y esto lo vamos a poner acá. Esto lo voy a comentar, nomás para que puedan ver lo demás. Y aquí vamos a poner como si fuera un etiqueta de HTML. Ponemos lo que es un cat. Y ya con esto le estamos diciendo que por todos los gatos que tenga nos va a regresar un componente de gato. Digamos, si yo guardo esto, ahora tengo gato, 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 gato. Muy bien. ¿Cómo le voy a pasar la información a este componente? Los componentes manejan algo que se llama props. Y estas props vienen por defecto en todos los componentes de React. Y van a estar aquí. Entonces si yo hago console.log y pongo props. Y me voy acá a mi consola. Ups. Eso es un errorcito que ahorita vamos a arreglar. Si yo le pongo aquí, ¿se fijan? Están llegándome vacías. Todas las props. ¿Por qué? Que son todas las iteraciones que estás haciendo sobre esto. Pero si yo, por ejemplo, vengo y le digo que en las propiedades le voy a pasar todo lo que tenga cat, es decir, todo lo que tenga cada gatito, se lo voy a pasar para acá y le doy guardar. Aquí en mi consola yo ya tengo todos los objetos que le estoy pasando a cada componente. Y ya con esta información es que yo puedo crear todo el marcado. Bueno, entonces ya teniendo también esta información pasándosela al componente, como podemos ver aquí, lo que nosotros podemos hacer es regresar a esta parte. Y si yo pongo ahora props.username y voy a recargar, ahora me salen todos los nombres de los gatitos. Y como puedes ver aquí tengo un error que me dice que todos los hijos deben de tener un ID único. Esto es porque React lo usa para reconocer cuál es cada hijo que se está renderizando en lo que es dentro de un componente padre. Entonces, para arreglar este error, nosotros vamos a venir para acá y se lo tenemos que agregar al componente. Y tenemos aquí su propiedad key.
Y le vamos a pasar lo que es cat. Y déjame checar que tenía cada gatito. Aquí tenía username, bla, bla, bla. Ok, no tiene un ID, entonces le voy a pasar el nombre. Y aquí están todos. Voy a recargar esto. Y ya no me aparece el error, porque ya tendría como que un ID en específico. Otra cosa que podría hacer yo para arreglar esto y no usar el nombre, podría poner aquí lo que es el index. Y aquí poner el index. Y tampoco me marca el error. Pero el index no podría ser muy confiable porque, pues bueno, a veces con todo esto de los arrays y todo lo demás, puede haber algún problema. Entonces, lo mejor es que tengan un ID único cuando sea en la API, que normalmente en todas las APIs van a tener un ID. Ahora que ya tengo toda esta información acá, como puedes ver, lo recibo dentro de props. Y yo tengo dos formas de usarlas dentro de esto. Yo puedo poner aquí const y poner aquí username y poner acá lo que es las props con la de estructuración, o puedo hacerlo directamente aquí y poner username y ahora entre llaves pongo username y listo, ya tengo otra vez todos los nombres de los gatos aquí. Y lo mismo para la información, por ejemplo, si quiero, esto va a ser el nombre y acá quiero poner su imagen. Aquí, en vez de ponerlo entre comillas, lo voy a poner entre llaves. Y la imagen está como avatar. Y aquí podría poner el avatar. Bueno, es que de hecho hay dos imágenes, como si fuera una la de perfil y la otra que se supone que es la foto que subió el gato. Entonces vamos a poner lo que es la foto, mejor. Aquí es la foto. Y aquí podemos poner en el alt. También podemos poner lo que es el username. Le doy guardar. Y regresando acá, pues ya tengo todas las fotos de los gatos. Que ahí están. Y cada uno con su nombre. Y bueno, cada uno tiene una información, pues según lo que traiga la API. Obviamente para esto ya le tendrías que dar estilos y todo lo demás. Pero de forma básica, esta es la forma en la que tú vas a estar iterando sobre un array, sobre una API para crear pues todo el renderizado de la información que tú necesites en tu aplicación. Y pues bueno, ya para finalizar, ya nomás vamos a explicar un poquito sobre lo que es la parte del CSS. Aquí ya tenemos uno importado. Como puedes ver, aquí está import app. O sea, punto CSS. Si yo quisiera traerme otra hoja de estilos, por ejemplo, que tuviera aquí una carpeta que se llama styles. Y aquí voy a copiar, bueno, todo lo puedo eliminar, porque en sí ya nada está usando sus clases. Y si yo quisiera aquí crear una que se llame styles.css y yo pongo aquí un body background light blue. Si yo quisiera usar esta hoja de estilos dentro de mi aplicación, lo que debo hacer es poner import, moverme a la carpeta de styles y no me da autocompletado. Entonces lo que debo poner styles.css. Es importante que diga CSS. Le doy guardar y ya pues me está poniendo aquí toda la hoja de estilos sobre este componente. También está lo que son los CSS modules y todo lo demás, pero bueno, todo el tema de cómo puedes usar CSS dentro de React es un tema un poquito también más extenso porque hay varias formas de hacerlo, cómo incluir preprocesadores y todo lo demás, ya tiene que ver más con cosas de configuración también, pero bueno. Por ahora creo que sería todo. Con esto ya sería lo más básico de React, de cómo usar el estado, cómo usar el efecto, de cómo vamos a usar también
por ejemplo, los componentes para poder iterar sobre la información que tengamos. Y lo que la lista de dependencias, otra cosa que puede pasar es que ya nomás esto último sería de algo que veo comúnmente. Es que, por ejemplo, las personas cuando están empezando en React solemos hacer esto, que es poner console.log data. Creo que tengo otro console.log por acá, lo voy a eliminar. Ah, no, ya está eliminado. Y es como que, bueno, dentro de nuestra lógica, pues lo que pensamos es que, ok, ya tenemos la respuesta, tenemos la información, traemos los posts, los seteamos en el estado, entonces ahora quiero ver si de verdad se están poniendo en el estado. Entonces hago esto y cuando regreso, pues aquí ya tengo, espérate, ¿sí está la información? Regreso. Ok, ya se está poniendo la información aquí. Esto es porque estoy haciendo un console log de data. Me estoy equivocando. Si quiero hacer un console log de cats. Aquí está. Y como puedes ver, ahora sí ya tengo un array vacío. Pero es como de... Pero si aquí ya le estoy seteando, ¿por qué cuando le hago el log no me aparece? Esto es porque lo que es la función de setState, su dispatch, funciona de una manera como asíncrona, pero no es un asincronismo que tú puedes controlar con el await. De hecho, si lo pongo, me dice que no tendrá un efecto. O sea, no servirá de nada ponerlo aquí. Y si lo doy guardar y le hago otra vez aquí, pues pasa lo mismo. No tengo el array con la información. Si tú quieres checar solamente si se está poniendo en un estado, hay dos opciones. Explorar el componente como yo ya lo hice aquí con lo que son las React Tools. O hay otras personas que lo que les gusta hacer es, por ejemplo, poner otro efecto que solamente se encargue de hacer el console.log del estado. Y obviamente que este efecto dependa de cuando cambie el estado. Es decir, que esto se va a ejecutar. Al inicio me va a aparecer un array vacío, seguramente. Pero cuando React detecte que esta variable cambió su información, vuelve a ejecutar este efecto. Entonces, si ya le doy guardar y me regreso a la consola, como les digo, aquí aparece primero un array vacío, detecta el cambio y me lo vuelve a renderizar. Y ahora sí yo ya puedo ver que mi estado cambió satisfactoriamente. Y bueno, ahora sí, ya esto sería todo por este de React. Entonces ya vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. A ver qué dudas tienen.